Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otra pues emisión a distancia de Cátedra Abierta, esta nueva modalidad que hemos estado pues realizando desde que nos hemos visto obligados a mantener la distancia. Yo soy José Pablo, JP, profesor de la Universidad Técnica Nacional de Tecnología de la Imagen, y bueno, hoy es para mí muy grato tener esta emisión de Cátedra Abierta con un gran profesional y un gran amigo, con Dani Alonso. Él es jefe de producción, tuve la suerte de trabajar con él en algunos proyectos y bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Sobre todo me interesa mucho pues conocer un poco hacia el final de cómo ve el panorama para la industria audiovisual en este momento y de pues también un poco conocer de las implicaciones del trabajo para grandes plataformas. Dani Alonso, para los que lo queremos, pues además de haber trabajado mucho tiempo en cuestiones de cine, televisión, etcétera, recientemente desde unos años para acá, se ha visto involucrado en proyectos de teleseries, pues para cadenas como Netflix. Entonces, claro, esto implica un tipo de producción un poco diferente a la que estamos acostumbrados. Eh, entonces, bueno, sin más preámbulo, Dani, te voy Pero sí, sí, pues no llego a tres. Ok, perdón, parece que tuvimos un mal con el audio. Estamos con un momento un poco extraño de conexión. Voy a devolverme entonces. Lo siento mucho por los que se perdieron la presentación de Dani. Voy a volver a repetir la presentación. Bueno, bienvenidos todos los que están conectados en este momento con nosotros a Cátedra Abierta. Eh, Decía que bueno, que para mí es muy grato la entrevista que vamos a tener hoy con Dani, con Daniel Alonso. Dani, para los que le tenemos cariño, Dani pues además de un gran profesional, es un muy querido amigo y bueno, con una, yo diría, me atrevería a decir dilatada experiencia en la producción de audiovisuales, largometrajes, teleseries y bueno, de hace unos años para acá también pues ha tenido la experiencia de trabajar producciones para plataformas de video bajo demanda como Netflix, ¿verdad? Entonces, comentaba que, bueno, que Dani pues vivió unos 3 años en Costa Rica y pues yo creo que además es interesante un poco tu perspectiva sobre lo que es nuestro entorno acá, ¿verdad? Que es evidentemente mucho más pequeño que el entorno español o el entorno europeo, ¿sí? Sí, sin ir muy lejos. Eh, entonces, nuevamente, Dani, pues muchas gracias por pues, aceptar nuestra invitación, por estar acá a pesar de el cambio horario, ¿verdad? Que tenemos de por medio. Y bueno, digamos de que si hay una parte positiva de todo esto que está pasando en el planeta, es que nos ha obligado a reimaginarnos cosas y de repente tenemos la oportunidad de hacer este tipo de actividades y de poder pues tener conversaciones a la distancia. Nada, encantado y gracias por estar ahí y espero que, nada, que lo que os cuente os resulte interesante y bueno, que podáis participar. Sí, en ese sentido, de lo que siempre le digo a todos, pues yo voy a empezar una conversación con Dani, pero ustedes por favor siéntanse, todos los que están en estos momentos pues viéndonos, siéntanse libres de interrumpirnos en cualquier momento, de hacer preguntas. Pues esto se trata
de tratar de hacer conversación. Yo simplemente pues voy a mediar un poco acá. A mí me gustaría, Dani, que empecemos por hablar un poco pues de tu trayectoria, ¿no? Para que un poco también pues los que nos están viendo pues sepan un poco cuál es tu background. Yo sé que vos empezaste en este mundo audiovisual trabajando sobre todo la parte de localizaciones, ¿no? Como productor de localización. Correcto, sí, yo, bueno, pues la trayectoria ya la uno va cumpliendo, van pasando unos años y nos vamos haciendo mayores, pues con estudios y todo, ser 25 añitos que llevo con las cámaras y con los audiovisuales y con las producciones, ¿no? Yo estudié, la titulación que tengo es un técnico superior, que es una titulación que hay aquí superior, equivalente a una diplomatura universitaria. Los estudios que hice, ¿no? Es técnico superior en producción de audiovisuales, allá por el 96, por ahí. Y nada, desde ahí pues empecé a través de las prácticas que hice, empecé a trabajar primero en televisión. Tenía una serie que en Costa Rica que no fue muy vista, en México, por ejemplo, sí que se vio, que se llama Compañeros. Ajá. De ahí empecé a alternar con producción de cine. He hecho unas 10 películas que tampoco por aburridos con todas. Así la más internacional a lo mejor es Gol 2, es En busca de un sueño. Es una película sobre fútbol, de un futbolista que fichaba al Real Madrid, una superproducción inglesa. Pues en España, solo la producción en España, que había unidades en más países, era 37 millones de dólares, ¿no? Lo que se gastó en España en eso hace, creo que esto debió ser el 2004, 2003, 2004, por ahí. Empecé una larga temporada luego, también sobre todo trabajando mucho el mundo de las localizaciones. Empecé a hacerlas a nivel en anuncios comerciales. Pues en España hay bastante mercado de comerciales, tanto interno como mucho de service. Ya hablaremos de las bondades que tiene España para los rodajes, ¿no? Y que explican un poco también que también el boom de series españolas que hay ahora, ¿no? Entonces he estado trabajando mucho tiempo en publicidad, sobre todo como manager, pues no sé, Coca-Cola, Nike, Renault, Mercedes, BMW, no sé, cientos de anuncios durante a lo mejor 8 o 10 años que he estado dedicado a eso. Y luego empezó un poco el boom de las series, sin ser todavía así por 2010 y por ahí, sin ser todavía lo que es ahora. Y volví a una serie que se llama Hispania, que es una serie de la época de cuando los romanos invadieron la península ibérica. Sí, que eso tiene implicaciones de costo Esas series. altísimos, Y ¿verdad? A nivel de producción. pero todo lo que es época, ahora podemos hablar un poco más ya en concreto de las series, cuando un poco al acabar la trayectoria, pero sí, el tema de la época, además he tenido por suerte, yo creo, he trabajado con muchas series de épocas, chicas. Claro. Entonces el tema de la época es algo que me fascina, el trabajo como profesional en un proyecto, porque quieras que no, empecé estudiando historia antes de producción, curiosamente, entonces bueno, pues todo lo que es referencias históricas o poner la piel de la gente de otras épocas es algo que me ha fascinado, entonces me enriquece mucho un proyecto cuando es de época, aunque a nivel de producción lo complica mucho, lo encarece y lo complica mucho, procesos, tiempos, todo muy complicado. Bueno, pues empecé a trabajar en series así y en un momento dado, por una situación personal, decidí que quería vivir viajando, me gusta mucho y me fui a Costa Rica. Probé sin tener así ningún contacto previo ni nada, pero pues no fue bien, estuve 3 años, estuve trabajando sobre todo en comerciales. Tuve que pegar un salto profesional, ahí trabajé como asistente coordinador de dirección, más por las particularidades de la y porque pero así como pues, anuncios he hecho un montón, pero película, por ejemplo, hice Buscando a Marcos Ramírez, que suena a todos, pues hice la ayuda de dirección y dirigí toda la parte del fútbol, pues la dirigí yo. Y bueno, y finalmente me volví para España, me llamaron de las chicas del por cuestión de movimientos de gente, hay un puesto de jefe de producción y la persona que lo decidía quería que estuviera yo. Y probablemente por aquí sigo. Desde entonces he hecho, pues creo que son 10 series seguidas, bueno, temporadas series, ¿no? Las chicas de Cable 1, temporada 2, temporada 3, entre medias de las chicas de Cable hacía otras series como he hecho Instinto, como he hecho Traición, por ejemplo. Bueno, pues en eso ya llevo un ras seguido y nada, es
hasta dónde he llegado de momento, ¿no? Con mi vida. He hecho Es como películas, he todo hecho, una curva me gusta mucho dramática, siempre ¿verdad? el mundo viajar y he viajado bastante. ¿Perdona? Digo que es como toda una curva dramática, eso, ¿no? Toda esa trayectoria que va pasando por un montón de cosas y regresa nuevamente a la Y producción luego, televisiva. a nivel a nivel de producción, pues en toda esa trayectoria pues, me ha permitido, he rodado, he hecho una película en la India, una producción española, pero que produje buena parte en la India, que se llama Amanece, que Anochece en la India, Amanece es otra, Anochece en la India, que esa fui director de producción, que sí, ahí, pues la verdad es que asumí una responsabilidad mayor, era un proyecto más pequeño que las series que hacemos ahora, pero bueno, hice la dirección de producción de esa película, que pues hay un making of muy divertido que se puede ver en YouTube, que os invito a ver cuando queráis, que pues eso, Anochece en la India. He Yo, rodado en México también, compañeros fuimos a rodar en México, he rodado en Marruecos, Nicaragua, pero ya Costa Rica, bueno, pues al final tengo una trayectoria también internacional, ¿no? Dime. yo creo que sería interesante porque hay muchos conceptos del tema de la producción que la gente a veces no maneja, ¿no? Creo que sería interesante un poco hablar de ellos. Quiero decir, la gente piensa producción como una cosa genérica y creo que es importante aclarar que, bueno, que por eso yo mencionaba que una buena parte de tu carrera pues fue en principio trabajando como localizador y yo creo que es importante entender qué Sí. significa eso, ¿verdad? O sea, cuál es la diferencia entre trabajar desde la parte de la localización, una producción, lo que implica la dirección de producción y la diferencia con una jefatura de producción. Que esto último fue lo que estuviste haciendo en Las Chicas del Cable, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, más o menos, digamos, hasta más o menos, así por hacer hasta que me fui, hasta dentro de la trayectoria, hasta que fui a Costa Rica, más o menos, mi mayor experiencia fue como jefe de localizaciones, desde que he vuelto, he tenido esa experiencia entre medias como ayudante de dirección y pasado luego ya desde que he vuelto, pues esa experiencia concreta y continuada como jefe de producción, ¿no? Entonces, sí, ahí lo primero es el tema sobre la producción, ¿no? La amplitud del término, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba, y conociendo perfectamente cómo es Costa Rica, ¿no? Ahora, cuando pones productor, o cuando dices productor de Las Chicas del Cable, Claro. claro, ese concepto de equipo que de un productor, pues no hay, dentro del equipo de producción hay 6 puestos diferentes en una producción mediana, ¿eh? No hablo de Hollywood, que hay muchos más, pero una producción de una película española normal de presupuesto medio o de una serie española de presupuesto medio, hay un director de producción, hay un jefe de producción, hay un jefe de localizaciones, que normalmente tiene un ayudante, dos o tal, según tenga una serie sea más de rodar en plató o más de rodar en exteriores, y el jefe de producción tienes ayudantes, auxiliares y luego personal concreto para pues, personal de riesgos laborales. Ahora mismo hay, por ejemplo, una persona de COVID que siempre, o un equipo COVID en los rodajes, ¿no? Que se encargan de cierto tipo de cosas, que es Me un, interesa mucho que hablemos de eso más adelante, porque creo que en estos momentos tenemos un poco la inquietud, o sea, ¿es posible realmente reactivar la parte de la industria? Pero hablemos de eso más adelante, porque me parece muy interesante eso del equipo COVID. entonces, dentro de lo que es el equipo de producción, pues tiene, digamos, o sea, hay una cantidad, hay que siempre vas a ascender, es un oficio, al final es un oficio como los oficios, ¿no? Que hay que estar dentro de estas jerarquías, para mí es más importante que saber el oficio que querer ascender, o sea, tienes que ascender por oficio, no por el nombre, no por el crédito, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente yo la primera, compañeros, la primera serie que hablaba, yo entré como auxiliar de producción, tuve un tiempo y rápidamente pasé a ayudante de producción, entonces ya por el tamaño de un equipo, a partir de una cantidad de gente y de una cantidad de, si quieres optimizar y si quieres lo caro que es producir audiovisual de calidad, lo caro que es, quieres amortizarlo, tienes que tenerlo muy bien coordinado. Entonces de ahí nace la necesidad de un equipo de producción. Aquí en España la figura del productor es más el que desde está con el que está buscando el guión o el que está trabajando el guión desde el principio y buscando la financiación
o como productora, el productor ejecutivo, digamos, tiene ya la financiación, pero está desarrollando ese proyecto dentro de unos criterios de viabilidad. O sea, pues una cosa es escribir un guión y otra cosa es que ese guión o sea, hay que quitar esta escena porque hay que invadir, no sé, hay que hacer una inundación en todo San Francisco y lo que nos cuesta en digitales no podemos, tenemos que contarlo en off o por decisiones de guión. Eso es lo que es el productor. Luego, yo aquí, por ejemplo, nadie me diría que soy un productor. En Costa Rica sí me lo decían, ¿no? Entonces, Claro. dentro yo soy jefe de producción y por encima normalmente hay un director de producción. A veces hay incluso 2 jefes de producción o 3 si hay un rodaje en doble unidad o cualquier cosa. Y que tengamos uno en el proyecto, luego los equipos se amplían y se reducen. Pues de una base de 100 personas a poder estar 300 trabajando un día porque ese día lo requiere, ¿no? O 400. Y si incluyes la figuración, pues puedes llegar ya a cifras de 800 personas trabajando ese día en concreto, ¿no? Entonces, para coordinar todo eso, que todo el mundo llegue a su hora, que todo el mundo esté contratado, que todo el mundo esté asegurado, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que todo el mundo sepa por dónde se entra, que todo el mundo sepa dónde come, que todo el mundo sepa dónde tiene el material, los de cámara, los equipos, los focos, los de sonido, su material, los de vestuario, los sitios para cambiarse, los del maquillaje, sus espejos para que hagan todo el proceso, los de peluquería, las pelucas, etcétera, etcétera, etcétera. O eres un equipo o no se puede, ¿no? Es inabarcable, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues eso, el jefe de localizaciones, digamos, las primeras personas que se incorporan, a veces se incorpora antes que el jefe de producción a una película o a una serie, porque ya con los primeros guiones, incluso durante la escritura de guión, se puede, sobre todo en época, ¿no? En época el mundo de localizaciones conlleva que si la localización está bien, se ruede muy bien, y que si está mal, tienes que meter muchísimo dinero en decorados y muchísimo dinero en efectos digitales, ¿no? Claro, define un poco todo el Entonces, diseño del proyecto, ¿verdad? claro, entonces si tú tienes al localizador involucrado, igual que al director de arte, con el director y el guionista, y obviamente el productor, que es el que ha montado y el que ha juntado a todos esos para darle viabilidad al proyecto, pues si tú el guionista trabaja ya sobre localizaciones que está viendo, bueno, pues eso al final enriquece, hace que el proyecto sea mucho más, que el guion sea mucho más afinado, realista, y que se pueda hacer todo lo que se quiera con la calidad que se merece, ¿no? La Claro. máxima posible. ¿No? O sea que el jefe de localización es literalmente, es explorador que está ahí, el Entonces, localizador es ese explorador, ¿no? es un Que trabajo, está ahí es un entrando. trabajo fascinante. Yo, como me quisiera viajar, que ya os he comentado, el trabajo de la localización es fascinante. Hay gente que puede y gente que no puede, porque hay una angustia de no encontrar. Cuando tienes directores muy maniáticos, cuando trabajas con directores de otros países y culturalmente es otra cosa. A Claro. mí me ha venido, por ejemplo, directores de Argentina muchos y me decían lo que para ellos era una localización setentera y no es lo que era España en los años 70, que era un momento donde había la dictadura, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el arte pop. Y recuerdo que vos además contabas un poco anécdotas muy curiosas de la experiencia de este rodaje de Amanece en la India, bueno, recuerdo que me has comentado una vez experiencias de locura sobre todo este tema, pues también cultural, ¿verdad? A la hora de encontrar localizaciones y coordinar en otro país con todo un tema de lenguaje y cultura que es diferente. Sí, eso ya es una locura. O sea, la India es tan diferente a cualquier cosa que podamos conocer, tanto aquí como allí. Es decir, soy una persona que se ha movido por muchos sitios, he viajado a algún lugar de África. Lo de la India es una cosa que no tiene, o sea, no hay que pasar años allí para poder entender realmente cómo, cómo son las cosas. La gente que pasamos por allí nos enteramos de la mitad, o sea, no sabemos ni conseguimos llegar a lo mejor a lo que queremos, pero no sabemos ni lo que está pasando por la cabeza de esa gente con la que te relacionas, nada que ver con la que tú puedas pensar o pensar que una expresión significa que está triste, que está contento, que le parece bien, que le parece mal, o sea, nada, todo lo que tienes de background se te va por los suelos y tienes que empezar de cero. Yo tuve la experiencia inversa de trabajar con gente de la India acá en un proyecto en Costa Rica. Y sí, sí, definitivamente hay cosas que no logramos comprender, o sea, que van desde sutilezas. Me parece muy interesante hablar un poco el tema de las series, ¿no? Porque yo nunca he trabajado en una serie, no me imagino cómo será y me imagino que Claro. normalmente podemos visualizar, pues, una película, ¿no? Yo creo que en general las personas que nos están viendo
pueden visualizar lo que implica una película, ¿no? Agarradas, hay un guión, etcétera. Pero es que una serie es un producto que se extiende en el tiempo y a veces, pues, de una forma, wow, insospechada, ¿no? Quiero decir, si una serie funciona, se sigue extendiendo y extendiendo. Bueno, como el caso de las chicas del cable, ¿cuántas temporadas fueron al final? 6. Bueno, 6, 6. no, miento, son, comercialmente son 5. Nosotros las dos, se iban a hacer 6, las dos últimas se hicieron de 5 capítulos a nivel rodaje, pero luego se ha emitido como una sola de 10. Claro. ¿No? La temporada final, aunque se ha emitido en 2 partes, pero es como la temporada 5 parte 1 y temporada 5 parte 2. Bueno, ya es una cuestión de comercialización, pero son 6 periodos de rodaje, 6 tandas de guiones, 6 abrir serie y cerrar serie, 6 montar decorados y desmontar decorados. Bueno, Claro. pues sí, era la ¿Qué, serie. qué La serie cambia tiene ahí? o sea, por ejemplo, a nivel localizaciones, por empezar por un ejemplo sencillo, luego hablo un poco más del macro, a nivel localizaciones tú tienes que cerrar los contratos, obviamente. Eso es una diferencia con Costa Rica. O sea, con Costa Rica, por ejemplo, yo no he cerrado un contrato con nadie, nada más que sea verbal. No he tenido un seguro de rodaje para una localización. Pues expresa en el contrato que si tú rompes la localización se la pagas al señor o le pintas la puerta o lo que le hayas roto, ¿no? Entonces todo eso aquí en Costa Rica pues se hace de confianza y bueno, pues funciona así. Aquí pues en algún caso concreto puedes rodar en casa de un amigo, pero ni siquiera ya a nivel industrial te exigen que tengas un contrato con una cesión de los derechos de imagen de todo lo que pueda haber en la casa, que nadie pueda reclamar que está saliendo su lámpara en una serie que rodaron allí una vez. Puede Y que pasar está eso, rodando en una perdón, es casa. que eso escapa un poco a mi comprensión de las cosas. O sea, alguien podría decir, mira, en el contrato no pusimos que esa lámpara podía salir en esta escena y salió. Perfecto. Nosotros hacemos en cada localización, se hace con el director de arte y con la parte de asesoría jurídica de la productora. Se hace un inventario de cosas cuando son cosas de autor. O sea, no si es tu plato que has comprado en Pequeño Mundo, pues no. Pero si son cosas que tienen de autor, o todo lo que sea de autor, o incluso una marca comercial, como puede ser un ordenador Apple, por ejemplo, pues todo eso, si tú no lo tienes, o sea, con Apple tienes que hablar con Apple y que te den la autorización para que en esa película aparezca de esta manera, te piden los guiones, que no aparezca imagen negativa, a lo mejor te piden o no, pero tienen el derecho tienen que autorizarlo, tienen el derecho a no permitirte utilizar la imagen, ya te digo, tanto sea algo como artístico como algo comercial. Uh -huh. Entonces sí, si tú vas en una casa y tiene un cuadro de su primo que lo ha pintado y lo tiene en la pared y lo utilizas, pues ya luego el tema de la reclamación, como sea, si el cuadro y lo sacan un primer plano, si el cuadro está de fondo, bueno, pues ya es una cuestión de una pelea, pero tú como productor tienes que tener todo eso asegurado. Tú no quieres tener un año después de haber cerrado un proyecto un problema de estos, aunque sea mentira, ¿sabes? Aunque no es ni legítima la reclamación. Claro, interesante. Oye, Perdón que te interrumpa. Es que me comentan que se está cortando mucho. Yo, pues, para que todos estemos enterados, está entrando justamente a Costa Rica una tormenta, entonces no me sorprende que estemos teniendo problemas de conectividad. Entonces, entonces lo comento nada más para que sepan que no es un problema local, que o sea, es un problema país en este momento porque tenemos una tormenta, posible ciclón encima del territorio. Entonces, espero que la grabación final quede pues adecuada para poder compartirla más adelante, pero sí, lamentablemente sí escapa a mi control y aquí en mi casa ya tenemos la tormenta encima, entonces un poco para que lo sepan y pues y nos comprendan. Perdona, sigamos con lo que decías entonces. Bueno, pues el tema, por ejemplo, de la búsqueda de las localizaciones, las diferencias entre una serie y una película, pues hay un tema muy complejo cuando ruedas en lugares que están ocupados y lo normal es que ruedes en lugares que estén ocupados porque estás buscando las mejores ministerios, espacios y son sitios. Entonces hay que coordinar muchas cosas. Entonces, ¿qué problema tienes con una serie? Que con una serie tú no sabes exactamente con la protagonista, tienes que hacer un contrato abierto para que tú puedas ir mientras dure la serie sin saber ni cuánto va a durar, ni si va a Claro, durar una temporada o 4, tienes que hacer todos esos contratos, ¿no?
Eso, a nivel eso de mismo te quería prolongación. consultar porque yo pensaría, o sea, todas las localizaciones tienen que hacerse con contrato abierto, porque cuando ustedes empezaron, bueno, creo que las chicas del cable es el ejemplo más práctico, ¿no? Cuando ustedes empezaron, ustedes sabían Sí, que iban a ocupar este lugar, pero ustedes no sabían que se iba a extender 6 temporadas. Entonces, eso es con un contrato abierto, donde se le eso dice a la es, persona que no puede, que tiene que estar a disposición de la producción esa localización mientras dure la serie. ¿Sería un contrato de ese tipo? sería luego casi nunca puedes llegar a tenerlo así, o sea, luego la gente, los lugares, las contrapartes del contrato tiene sus necesidades y entonces si tú quieres grabar allí, tienes la necesidad de grabar, también te toca acomodarte. Ah, ok. Pero si llegas a los acuerdos de decir, pues, en este periodo de producción, vale, la temporada uno va a durar de tal a tal, y Ah, se queda abierto a que se renovaría si hubiera más temporadas, volviendo a pactar las fechas y las condiciones y tal concretas, entonces se va dejando así. Luego ha habido lugares donde no se ha podido renovar. Si alguien ha seguido las chicas del cable, verá que la Casa Cifuentes cambia entre la segunda y la tercera, creo que es. Era un palacio que tenía que hacer una remodelación. No se espera al final. Bueno, pues también tienes un diálogo con los guionistas. Oye, esta localización, pensáis sacarla más. El problema, y ahora hablamos a la producción, es el tema de si los guiones están o los guiones no están escritos antes de empezar empezar lo que es que una serie o sea una locura. No tengas que estar todo el rato improvisando. Vamos. entonces, Entonces, pues eso que es pasó muy de inercia. común, me imagino que es muy común reescribir el guión, entonces, mientras van cambiando estas situaciones de producción a lo largo del rodaje de la serie. Sí, sí, en ese hice una mudanza y vivir en otra casa luego. O sea que al final todo eso se arregla igual que los contratos con los actores. O sea, un poco lo mismo, ¿no? Si tienes un contrato con. Pues en un principio se hizo, para ese lugar, creo que se hizo el contrato para 2 temporadas, que era Ujú. lo que se tenía firmado en ese momento. Luego se decidió renovar y a la de renovar, pues en esa propiedad no querían que vamos de, pues tenían que hacer una renovación de unas cosas, aparte pertenece a una familia, aunque en Palacio no es fundamental que a veces puedes conseguir más apoyos o que retrasen una, bueno, pues ya hay muchas variantes, Aquí nos hacen muchísimas variantes. un comentario, Esteban, que me parece muy interesante. Él pregunta que si este tipo de cambios ocurren más en series episódicas o en series que tienen historias muy establecidas. O sea, yo lo que entiendo que él piensa es que esto ocurre en las cosas que van episodio por episodio, pero que si hay un guión muy claro de principio a fin, esto no podría pasar tanto. Eso es lo que te puede hacer a nivel de producción, lo que puede hacer que una producción realmente controlada o no. El hecho de que cuando empieces a la preproducción, Uh -huh. los guiones no, porque claro, tú puedes saber exactamente saber si en los 10 capítulos va a salir, pues, para cualquier cosa que negocies, sabes exactamente lo que lo vas a necesitar. Entonces, Claro. para negociar todo, hasta si necesitas más personal, o sea, todo lo que sea, cualquier objeto negociable, cualquier concepto negociable, las localizaciones y el casting al final son los más importantes, pues tú sabes que vas a poder. Ay, Dani, creo que te acabo de perder un momento. ¿Me escuchas? ¿Vale? En qué momento yo sí te escucho, te escucho bien y te digo bien. Ok. Sí, el problema lo tenemos de este lado. Es increíble, me asomo por la ventana y se ve la tormenta. Em, Sí, 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 sí. sí, ve, hay otro comentario que me parece muy interesante y que yo quería ir un poco por ahí, ¿verdad? O sea, Carlos Quesada pregunta un poco sobre cómo Netflix ha afectado pues al cine en general, ¿verdad? Y cómo en España pues, ha creado todo un fenómeno. Eh, es decir, vos lo decías, ¿no? O sea, de unas producciones de cierto tamaño, hemos pasado a producciones pues mucho más grandes. Yo, bueno, voy a meter la cuchara, a mí me impresionó mucho. Ya hace año y medio fue la última vez que nos vimos allá en Madrid y me impresionó mucho ver pues, las dimensiones de la producción, ¿verdad? O sea, es decir,
la cantidad de gente, lo que vos hablabas, ¿no? O sea, de tener que movilizar perfectamente 200 Ujú. personas, una cosa que para mí es bastante alucinante. Un poco, Carlos, Carlos Quesada se pregunta, bueno, este fenómeno que ocurrió en España de recibir pues este tipo de producciones es una cosa que podría ocurrir en Costa Rica. O sea, que se podría iniciar un proceso Ujú. de ese tipo. Y pregunto un poco también por las A ver, dificultades económicas y muchas logísticas. limitaciones, con muchas limitaciones. Yo sí creo que se podría llegar a elaborar algún proyecto en concreto con un alcance, o sea, habría que medir mucho el alcance, la producción que se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Pero es difícil, yo lo veo difícil. Se han intentado, se hizo la serie, ¿cómo se llama esta serie de misterio que se hizo con que se consigue hacer en una pista? Me llamaron, fue justo cuando yo me estaba viniendo. Bueno, pues se ha hecho una serie de misterio que tiene, pues está hecha, está producida y es una serie que tiene calidad. O sea, yo creo que habría que combinar infraestructura. ¿Hola? ¿Sí? Perdón, ¿Me, me, ¿me escuchas? yo, sí, escuché como unos pitidos, pero nada, te sigo escuchando bien. Yo lo escuché también, Bueno, pero sí, parece yo que lo veo tuvo... complicado. Yo puedo contar yo sigo, o sea, yo veo complicado que pronto que puede ser una serie para que Netflix pues, que puede estar interesado en Costa Rica en concreto. Habría que conseguir primero un tema, una cuestión que no fuera, que fuera muy internacional, digamos, y Uh -huh, luego hay que ver el nivel de producción que se puede asumir. que Que se se puede puede asumir. En Costa ejecutar. Rica se han hecho cosas a nivel service bastante serias, pero de pocos días, creo. Yo creo que, por ejemplo, una producción con 6 meses, en 8 meses, eh, es en Costa Rica. Yo sé que se han hecho cosas muy grandes y rodajes, retos muy grandes, pero en el continuado no lo sé. O sea, hay infraestructura que no existe allí, que no existe allí, ¿no? O sea, luego todo se puede mover y todo se puede llevar. Tampoco la había en la India, en el Rajasthan cuando estuve, pero bueno, pues lo mismo, estuvimos 3 semanas, rodamos, hubo cosas que vinieron de Bombay, cosas que llevábamos nosotros, pero no había el equipo, no Claro, el pero personal, tal. es curioso porque yo lo que pienso con eso que decís, y cuando pones el ejemplo de la India, es que ahí de lo que rodaste fue una película, ¿verdad? La sensación que yo tengo en estos momentos, Claro. y alguna vez, no recuerdo quién lo había dicho, una amiga me había dicho esta afirmación, es que el mejor cine hoy por hoy se está produciendo en la televisión, y que es una afirmación un poco rara, pero es que los niveles de producción que se manejan hoy por hoy en plataformas como Netflix son niveles de producción cinematográficos. O sea, es decir, hay una puesta en escena, hay una puesta en cámara que es totalmente cinematográfico. Entonces, claro, una serie siempre, en esos Ese es momentos el tengo la problema. sensación que implica una cosa de escala, como agarrar una película y hacerla varias veces, ¿no? Pienso en las series de la BBC, en algunas series como la de Sherlock Holmes, por ejemplo, de cada capítulo de esa serie era una película. Entonces, a la larga, era como la producción de una película Claro, elevada sí, sí. a la 10, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, sí, exactamente, es eso. Al final, el hecho de tener la continuidad, si hace, bueno, pues que no tengas que buscar actores para cada una de las 10 películas, digamos, por ejemplo, ¿no? El protagonista es el mismo. O sea, digo, no es exactamente como 10 películas, pero a nivel producción, sí, los mismos los decorados. ¿Qué veo yo que falta en Costa Rica? O sea, en Costa Rica, por ejemplo, no hay estudios y no hay construcción de decorados, no hay empresas que se dediquen a la construcción. Creo que en el mundo del teatro hay gente interesante y que se podría empezar a trabajar algo, pero que es muy difícil que Netflix venga y diga vamos a poner esto a funcionar. Entonces, al construir decorados, como por ejemplo la centralita de las chicas del cable, obviamente Costa Rica no tendría que empezar con algo de época, tendría que empezar con algo actual. Y bueno, pues hay cosas, hay películas muy interesantes hechas en Costa Rica. O sea, yo creo que a nivel talento sí que lo hay. A nivel volumen de industria, a nivel medios técnicos y capacidades de producción, creo que faltan muchas, que siempre se pueden llevar,
pero que el punto de partida de un proyecto no es vamos a llevárnoslo a un sitio porque nos guste el sitio, no, pues vamos a rodarlo con optimización. Pues a lo mejor algún tipo de coproducción, una serie que pase una buena parte de la trama en Costa Rica, que sea que pase toda en Costa Rica, pero que de alguna forma pueda tener el interés de una coproducción posiblemente española por cercanía cultural y idiomática, pues a lo mejor algo así podría llegar a ser. Luego al final con uñas, con todo, y luego las compran también. Pues puede ser que de repente compren algo que alguien está haciendo en Costa Rica porque en Netflix hay cosas que se producen de otra manera. Otra cosa es que, como pasó con Las chicas del cable, que fue la primera producción de Netflix en España, que Bambú Producciones tenga un background con sobre todo Galerías Velvet, pero otras series que había hecho anteriormente, y Netflix diga, oye, quiero que me hagáis una serie en esta época con más o menos esta estética, pero un poco más oscura, con una trama con mujeres y tal. ¿Me la hacéis? Y dijeron, ostras, pues bueno, pues fue la primera producción de Netflix en España y fue la que a partir de ahí abrió. Ahora mismo hay muchísimas producciones de Netflix en España con diferentes productoras. La Casa de Papel, que es Vancouver, es otro ejemplo muy diferente. Es una serie que se hizo para la televisión en España, para Antena 3 Televisión, en la que no se renovó. Aquí no se renovó para audiencias. La primera temporada se dejó, la segunda temporada Netflix dijo, vale, ¿no la queréis? Pues yo la compro. Y empezó a meter dinero. Ahora mismo en la serie es la que más dinero se gasta Netflix en España. Qué locura, ¿eh? Entonces, y ha hecho, va por la quinta temporada y tengo amigos trabajando. Esa se está rodando, por ejemplo, ahora, después del COVID, esa productora está con 2 producciones, Bambú está con una y hay mucha gente trabajando, ¿no? Eso me lleva a pensar una cosa que por aquí comentaba Juancho, ¿no? El tema de las coproducciones, o sea, qué tan posible es realmente realizar este tipo, incursionar en este tipo de mercado a través de coproducciones. ¿Eso es una posibilidad o no? Yo es que entiendo que tu coproductor es Netflix, entonces... Aquí os tengo que reconocer, no es mi área de experiencia. ¿Verdad? Yo no levanto proyectos, yo me meto en proyectos que ya están normalmente, ¿no? Entonces yo no tengo la experiencia, sí, el conocimiento y un poco el haber oído y el ver y el poder interpretarlo, ¿no? Que he trabajado, pero yo no he trabajado un proyecto propio en el que he querido darle salida. O sea, ese no es mi área de experiencia, y seguro que más hay gente que os puede aportar más, ¿no? Yo ahora sé de una serie que es en Costa Rica, que hay una idea que se está por ahí pensando para hacer, bueno, pues a ver qué tal. Pues hay que hacer un proyecto, hay que ver ahí por los fondos de Iberescena, todas estas cosas, pues van por la coproducción. Entonces son fondos que pueden hacer la coproducción. Al final es que un proyecto le interese a alguien. Si una productora como la que trabajo yo, más que la productora en la que trabajo yo, por ejemplo, solo trabaja guiones propios, no compra proyectos de otra gente, ¿no? Otra gente. Pero una productora que, por ejemplo, compra un guión, pues si en ese guión se está trabajando en los 2 lugares, bueno, pues tiene que haber un estudio de mercado y se puede hacer. O sea, al final que un productor tenga un proyecto y quiera producirlo en Costa Rica, o al revés. Netflix está por todos lados y es muy fácil acceder a Netflix y digamos, a nivel de ofrecer productos, es bastante fácil y yo conozco mucha gente que presenta cosas que tal de productoras que eran pequeñas. Ahora, por ejemplo, las productoras de publicidad en España, hay varias que están escribiendo series porque porque lo que sí que nos está rodando casi son comerciales ahora. Entonces están viendo que hay muchas series, entonces productoras que se han dedicado toda su vida a hacer comerciales, ahora están viendo la posibilidad de hacer series y están pues escribiendo guiones o viendo tal. Y bueno, pues es tirarse ahí. Ellos están comprando cosas. Luego hay que hacer una producción. A mí Entonces hay que me da ver la ese proyecto. sensación de que para el tamaño de nuestra industria es más factible entrar por los productos únicos, ¿no? Por películas o por cosas bastante contenidas, pienso, porque Sí, o sea, efectivamente esos niveles de producción gigantescos son difíciles de alcanzar. sí, el hándicap que tenéis, que hay en Costa Rica sobre todo, es el tema del mercado propio, ¿verdad? O sea, yo ahora os cuento cómo ha sido un poco la trayectoria y cómo se ha llegado a hacer las series en España y veréis la diferencia en Costa Rica. En Costa Rica no tiene un mercado propio que sirva para sostener un proyecto. Está la pensión, a base de product placement. Bueno, pues hay una fórmula hecha y son héroes poder tener una serie tanto tiempo y que sea rentable tanto tiempo Sí, con un claro. público
con un público de 4,5 millones de personas. Hay un problema en Centroamérica con esto. Bueno, un problema, no sé cómo es la cuestión, pero lo que puede gustar en Costa Rica no tiene por qué gustar en Panamá, lo que gusta una serie de Panamá no tiene por qué gustar en Nicaragua. O sea, que al final son el hecho de que sean países, culturas diferenciadas en ese sentido, hace que el público objetivo que tú hagas un producto, no sé si las películas de Costa Rica, que hay muy buenas, si se ven en Nicaragua o se ven en Honduras o se ven o se ponen en los cines, digo, me refiero. Yo creo que el cine centroamericano lo seguimos consumiendo en alguna medida como dentro de un círculo cerrado, ¿verdad? Entonces sí, es todo un tema. Sí, es ahí, digamos, el círculo cultural, digamos, que sí va a estar siempre, obviamente, o sea, por, por gusto, por lo que nos gusta televisión y cuánta gente la ve. No es si es la historia de la Tierra o si es la historia de... No, es cuánta gente lo ve. O sea, eso es lo que Claro. es un producto, totalmente. No está desde el punto de vista del producto. Que eso es lo que, pues en Costa Rica, yo hablaba con Oscar, ¿no? Cuando estuve allí, y es decir, bueno, pues es que cuánta publicidad puedo sacar por un capítulo en una televisión de Costa Rica. Mm. Bueno, pues por ese dinero no se puede hacer un capítulo de calidad en Costa Rica. Sí. Entonces no se sostiene. Entonces, ¿qué pasa? No hay una trayectoria de ser en Costa Rica para que Netflix diga como, oye, vosotros habéis hecho estas 6 series, que tal, joder, pues hacerme una que sea pues, con un poco más internacional, que se pueda ver en todo el mundo, que no sea local, digamos, que se pueda ver en todos los lugares del mundo, que todo el público pueda entenderla. Ujú. Pero ¿a quién le dicen eso? En Costa Rica no lo hay, o sea, hay que crearlo eso, ¿no? A nivel, ¿qué directores de series son conocidos en Costa Rica? ¿Qué directores de fotografía han hecho series en Costa Rica, no? Claro, sí, son pocos. Entonces ese es el hándicap. En España la trayectoria de la televisión, pues es curiosa, es muy curiosa. O sea, hubo un boom con toda la dictadura de cine, brutal, un Eso te voy a momento en que se empezó comentar, a hacer cine en España. que yo tengo la sensación de que esta fortaleza en producción de series tiene que ver mucho porque en España ha existido tradicionalmente una televisión pública muy potente que se dedicó a producir contenidos. No sé si vas en esa dirección. Correcto. Voy en esa dirección un poco, pero casi de los 70, 60, pero sí, un poco va por ahí. O sea, en los 60, 70 se hacía muchísimo cine, hubo el boom de los spaghetti western, en España estaba Clint Eastwood rodando cada por tres, o sea, trajeron, digamos, un nivel técnico y enseñaron, o sea, Vas a Almería, que es un pueblo que como en medio del desierto, ahí como perdido, como ahí en medio de Guanacaste, y todo el mundo ha hecho 15, 20 películas, o sea, son 30 películas, han hecho Santidad de caballos, han trabajado en decoración, han ayudado a hacer el cementerio del bueno, el feo y el malo, han plantado el árbol del arcao. Es impresionante esa zona de España porque es muy árida, muy pobre, pero todo el mundo que habla entonces es una locura, ¿no? Pero bueno, pues vino mucha gente eso, pero aparte hubo el tema de la pues de la dictadura, de la represión y luego un poco la apertura, que se produjo muchísimo cine, es un cine del landismo y el cine del destape era pues, muy casquillo, machista, feo, muy así, como a nivel conceptual, pero se hacían 600 películas en España de una industria, una cantidad de gente que trabajaba en eso, especializada como técnicos profesionales de eso, que se continuó en los 80 hubo todo el boom del fin de acabar la dictadura, hubo pues Almodóvar y un montón de gente que hubo un boom de cine español con un carácter propio que mantuvo, digamos, esa tradición y al entrar, digamos, gobiernos progresistas, el tema de subvencionar y financiar pues, la cultura, en este caso concreto el cine. Ha habido momentos duros de la producción, desde pocas producciones o de no tanto éxito, en el que pues sí han sido muy importantes las subvenciones a nivel esto el discurso que contra esto no es que, claro, que si la industria no se mantiene, sino, bueno, ahora mismo podemos tener una industria súper fuerte con todas estas plataformas y que venga y poder estar rodando 40 series en España a la vez a un nivel y que haya técnicos y que haya localizaciones y que haya la infraestructura para poder rodar todo eso a la vez, gracias a que cuando está flojo el mercado,
se ha mantenido la producción. A nivel televisión hay dos booms, digamos, de las series. Hay un primer boom que pasa cuando aquí hasta los 90 más o menos, a mediados de los 80, finales de los 80, fue cuando empezó, cuando se abrió la televisión. Había solo dos canales, eran públicos del Estado y era lo único que había. Y eran prácticamente todo de producción propia. A partir de no sé qué año fue, 80 y tantos, 90, hubo la televisión privada. Entraron como 4 cadenas más, que eran televisiones privadas que se financiaban de la publicidad. Entonces empezaron a empecé en Compañeros, una serie comercial de un instituto en el que pasaban cosas y bueno, pues en un momento no sé, hubo 8 temporadas, fue un montón de, estuve casi 3 años trabajando en esa serie. Es curioso, ¿verdad? Es que en nuestro país, es como que hay, eh, se desea pasar un proceso parecido sin replicar esa parte del apoyo estatal, ¿no? O sea, hay como una, como una aspiración a que comencemos a producir cuestiones competitivas a nivel internacional, etcétera, sin haber pasado por una etapa de apoyo estatal como la que se vivió en España o que y casi toda Europa, ¿verdad? Te digo cuánto cuesta un capítulo de La chica del cable. Solamente, ¿no? Pues puede estar cerca de 1.000.000 de euros un capítulo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues por ejemplo, sí, más que yo creo que cualquier película de Costa Rica, por ejemplo. Sí, Y sí. son capítulos de 50 minutos, ¿no? Entonces eso, y fíjate las películas de Costa Rica lo que sufren, con más que sean más comerciales, como la de Buscando a Marcos Ramírez, o sea, bueno, al final la de Keylor, que tuvo el tirón de Keylor, pero, bueno, ¿cómo se llama esta de humor? Esta que tuvo los récords de todos los récords, Michael Jordan. La de Michael Jordan, ¿no? A nivel producto, mira, y hay muchísima gente que la destroza por lo que sea, por los contenidos o por lo que refleja lo que sea. Al final hace falta que entre dinero en la industria. Entonces, para mí me parece un proyecto que fíjate, que con todo, pues es de alabar la rentabilidad que han podido sacarle a un proyecto en un país de 4 o 5 millones de personas. Es que es eso, si tú calculas cuánta gente va al cine sobre un país de 5 millones de personas, entre las zonas donde hay cine, donde hay cine, la cantidad de gente que tiene acceso, ¿cuánto es? O sea, 1.000.000 de personas que vayan a ver la película es pues eso, creo que solo Michael Jordan, no sé la de Keylor, me imagino que esa fue después de que yo estuve allí. Pues es muy difícil sostenerlo económicamente. Entonces, que se pueda rodar una serie en la que mucha parte sea en Costa Rica, incluso que haya nacido un proyecto en Costa Rica y se haya financiado en otro lado, pero yo no creo que nadie en Costa Rica pueda arriesgar o pueda invertir en esa cantidad de Esa dinero y cantidad. que es muy difícil o sea, que no hay nada que enseñar al cliente, digamos, tiene que enseñarle a Netflix, a HBO, a Amazon, a Apple, no puedes producirlo desde allí diciendo con este director, pues es muy difícil, o sea, hay que conseguir un piloto, hay que producir también ese currículum visual para que te lo compren. Obviamente no van a ponerse a buscar y encontrar algo que se haya producido en Costa Rica, una serie, y que quieran, pues mira qué bien, vamos a producir esto. Es que no la hay. Porque No la hay. precisamente eso es un poco la pregunta que está haciendo Nataniela. Ella pregunta un poco que cómo es el proceso para que Netflix quiera producir con alguien, ¿verdad? Bueno, lo estás contando, ¿no? O sea, una plataforma, Netflix, HBO, la que sea, o encuentra un contenido que le parece interesante o hay un acercamiento con una producción ya, Se pegó, pues, no sé si me dice lo en que... alguna medida ya con capital de arranque, ¿no? Claro, yo, pues mira, la primera en España, pues eso, Bambú Producciones, que cuando ya 18 series, pues es Hispania, Bajo Sospecha, Gran Hotel, Gran Reserva, Galerías Velvet, Seis Hermanas, Guante Blanco, pues así que me acuerdo de memoria, y en España era una productora muy de boom, pues Netflix directamente, a través de viendo Galerías Velvet, que les gustó mucho,
Y Ujú. dijeron, pues queremos algo, ¿nos podéis hacer algo? Siempre lo han contado los dueños de la productora, ¿no? Como siempre, bueno, oye, que nos llega un mail de Netflix, ¿sí? Pero que no es para una suscripción, que es para, que quieren que les hagamos una serie, ¿cómo tal? Bueno, pues será por eso, porque pero se la están pidiendo una gente de la cual han visto 10 series producidas ya. Claro. Hay otra, una serie es un proyecto, una locura. Película de Perdón, una serie, ya ni te creo que cuento. te perdí eso último. ¿Qué dijiste? Digo que ponerte a producir una serie de primeras, sin haber Ujú. estado en otras series antes, sin haber trabajado, o sea, no creo que haya nadie que pueda decir, hace una serie y la Sí, hago, claro. ¿no? Porque estoy a producción, o porque he dirigido una película, o porque he hecho muchos anuncios, voy a hacer una serie. Mm. O sea, proyectar en el tiempo, solo a nivel presupuestario, o sea, porque es un presupuesto, una lista de la compra y lo que cuesta, ¿no? Y lo pones todo. Presupuesto. Empieza la lista de la compra, la chica del cable, en el capítulo 1 y acaba en el capítulo pues, 48. La lista de la compra. Proyecto, la capacidad de proyectar todo eso en el tiempo, sometido a eso, a cambios de guión, a que un actor le sale no sé qué y se va a Hollywood o lo que sea, ¿sabes? Ujú, sí, todos Pues esos todo cambios. en 2 3 Eh, años. pero ya que mencionabas un poco lo de Bambú, Brian nos escribe y preguntaba, bueno, ¿cómo fue que llegaste vos a Bambú, verdad? ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar con ellos? Pues fue en España, bueno, hace mucho tiempo, que fue el 2008. Yo había hecho ya cosas en serio, o sea, yo en ese momento ya tenía experiencia y un currículum, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa producción empezaron con muchos problemas, tienen que rodar mucho, era casi todo en el campo, era una época romana, ¿no? Entonces no se puede, no había ciudades, en poblados construidos en medio del campo. Tal. Tuvieron muchos problemas y tenían que hacer un rodaje muy concreto, que era una batalla de pues, no sé, 600 figurantes, arqueros romanos, no sé qué tal, 600 y figurantes, estaban rodando fuera de Madrid. Sí, que es una locura. sí, ahí, 1, 2, 3, 4. Sí, es una locura, pero luego dice, bueno, pues 600, vale, pues normalmente yo que organizo 20, vale, pues para 20 otro como yo. Y los multiplica. Los que te coordinan a los 20, tienes a uno que coordinas otro. ¿No? Un poco así todo, pues con cada cosa concreta, ¿no? Entonces me llamaron para a nivel logístico de montar esa batalla en un campo gigante, pues, pues son cosas muy, muy concretas, pero tú, por ejemplo, en muchísimo caso, 600 figurantes todos así con los y tal. Todos 600 horas les dice, cortamos para que quieras beber agua, pues posiblemente cuando los vuelvas a tener colocados en su mismo lugar, han pasado 3 horas y hayas echado a perder la jornada de rodaje. Por ejemplo, hay que inventar, ¿cómo? Pues hay que inventar un sistema. En ese sistema digamos una pica, un cubo de agua, pues repartiendo y recogiendo ninguno se movía y en 5 minutos habían bebido las 600 personas sin moverse del sitio, podemos rodar otra vez, ¿no? O solamente los procesos del vestuario, darles las armas, previamente hay unos ensayos, hay algunos que están enseñados en el manejo de armas, otros que son especialistas, otros que solo hacen bulto, pues todo eso planificando plano a plano, pues decides cuántos tienes especialistas, luego pues Joder. aparte de la figuración de los extras y los especialistas les enseñan pues a coger una espada sin que parezca que es la primera vez que la cogen, o lo que sea, ¿no? Pasa, ¿no? Y de repente ves a uno corriendo como que es y no sabe correr, ¿no? Pues, dicen que no ha corrido en su vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues se les prepara, pero todo lo que se vestuario y todo eso, y maquillaje y peluquería, porque en época se hace maquillaje y peluquería absolutamente a todo el mundo. O sea, tu peluquería, pues es un tiempo de procesos. Pero tienes que hacer todo eso en una hora, a los 300. Si no haces a los 300 en una hora, estás perdiendo mucho dinero de todas las cámaras y todo lo que tienes esperando a que se produzca eso, ¿no? O de las horas extras que estás pagando Claro. por tardar más. Entonces, bueno, pues en este caso ponte una carpa gigantesca, con los camiones aparcados cada uno con el vestuario, con el calzado, con las armas, era como un túnel de lavado. Entonces entraban, pasaban, les ponían su ropa como un ropero de un restaurante, de su, o sea, luego para recogerlas, le tenían un turno, les hacían un maquillaje del cuerpo porque llevaban heridas, llevaban barro, o sea, estaban en una batalla, no tenían que estar ensuciados, tenían que estar trabajados, digamos. De ahí pasaban a vestuario, después de vestuario les daban las armas,
todo eso que era como un recorrido, ¿no? Así como un laberinto en el que íbamos pasando una prueba a prueba y en una, pues en 1 hora y media a lo mejor, pues en el otro lado ya, y según van saliendo le van colocando, las preguntas se han desayunado, todos llegan 10 minutos antes para desayunar, antes que luego no les entre el mareo, el hambre o Es, la es, sed es después. como un, Bueno, como un juego, ¿no? O sea, te que ir llevando a la pues, gente por obstáculos prácticamente. Qué locura. sí, a nivel cifras así llamadas, por ejemplo, en Go, por ejemplo, yo como location manager que era, lo gestionábamos, eran 48 camiones y caravanas de campamento y 18 de camiones que iban al rodaje. Desde donde iba a rodar en un piso, iba, no conseguía la producción como son a nivel gringo, a nivel, no conseguía convencerles de que si vamos a dar un piso, no tiene sentido llevar 70 camiones porque los 70 camiones no caben en ese piso, que, porque no optimizamos, no se lleva todo, rodamos en el Bernabéu, llevamos 8 cámaras de cine, 4 Panavision, 2 Arri 435 y 2 S3 creo, de esta 4 tracción, cámaras de cine. siempre cargadas, que normalmente las películas hacen con una. Yo, yo, Eso era yo, cine, eso era cine. sí, yo recuerdo, ahora que mencionas eso, que en algún momento vos me habías comentado una llamada que habíamos tenido, que ustedes trabajaban las chicas del cable con un sistema que le llamaste cámaras calientes, ¿no? Que era como que entraba un equipo Sí, y reemplazaba el otro y era una cosa como de que estaban sí, rodando. es conseguir el doble de productividad con un 15% más de costo, así conseguir el doble de productividad en un día. Bueno, para acabar la pregunta, entonces en esa serie en España, para montar esa batalla, me llamaron. Yo en ese momento no quería hacer televisión, estaba haciendo, la televisión no tenía el nivel técnico que se hacía ahora, todavía estaba empezando. Entonces digamos que me convencieron un poco porque tenían ese problema y a partir de ahí me ofrecieron el puesto de jefe de localizaciones en la serie, que me quedara yo con él. Después de la mitad de la temporada 1 y ya me quedé allí. Entonces hice esa serie, luego dejé de trabajar con ellos, prefería otro tipo de proyectos, hacía más cine y publicidad, y luego me llamaron otra vez para Bajo Sospecha, para una serie llamada Bajo Ujú. Sospecha, pero también porque ya tanto de la productora como los directores de producción que entran en cada proyecto, que no son fijos, porque nadie es fijo, ni el director de producción ni siquiera es fijo, ¿no? Pues al final el director de producción es el que llama al jefe de producción o al jefe de localizaciones, salvo que la productora tenga a alguien en mente o a alguien que tenga continuidad en otro proyecto, lo que sea, ¿no? Pero pues a mí me llamó ese director de producción, luego me llamó otro director de producción para hacer Bajo Sospecha, luego ya otro director de producción me llamó cuando estaba en Costa Rica, que era un amigo mío, al final me convenció para volver, y luego yo de producción. Y sin embargo he sido yo como jefe de producción por continuidad en los proyectos, me tengo que hacer un tipo de contrato que es contrato, entonces yo ahora mismo tengo un puesto ahí, digamos, ¿no? En Bambú, como que si hay un proyecto me lo tienen que dar a mí, no estoy siempre cobrando, solo cobro cuando hay trabajo, pero antes de ofrecérselo a otra persona, me lo tienen que ofrecer a mí por continuidad en la empresa. Legalmente tenemos esa protección, se supone, ¿no? A mí no me gusta, pero bueno, personalmente, pero es otro tema, ¿no? Ya. Entonces, a partir de ahí fue que me quedé ahí. Y me estabas preguntando por las cámaras calientes. Mira, pues las cámaras calientes sobre todo se hacen cuando tienes decorados construidos, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que veo más complicadas de aplicar en Costa Rica, que es coger un plató, una nave de 5.000 metros cuadrados y que alguien sea capaz de construirte ahí la centralita, la chica del cable, o un edificio moderno de oficinas lujoso donde tú vas a rodar durante 6 meses seguidos. Entonces no es como una localización que dices, vale, voy a un edificio de oficinas que me lo dejan el domingo, que no hay nadie, y yo voy a grabar allí mi cosa. No, es que tengo que ir de aquí a 6 meses más adelante, tengo que ir 40 días. Pues claro, ningún lugar de oficinas te va a decir, vale, pues toma para ti. Claro. No puede ser, ¿no? Entonces tienes que construir, ¿no? Aparte tú no, estás las localizaciones naturales tienen muchos condicionantes de horario, de luz, si es exterior, pues un montón de condicionantes que te pueden complicar la producción y que dentro de un plató, dentro de un estudio donde tú tienes montado el decorado, pues tú puedes manejarlo. Por ejemplo, si el día 9 tú puedes ir al plató donde tienes y no perder la jornada de grabación. Entonces tú tienes montado un decorado, tú tienes las cámaras, tú tienes las luces puestas, tú tienes todo, pero aquí hay un control, o sea, que las jornadas no pueden, tienes que hacer un número de horas, hay un control sobre las jornadas, se trabaja mucho y depende, pero básicamente ahora en serie ya está todo regulado para que trabajemos 40 horas a la semana, no se trabaje más.
Entonces, bueno, pues las jornadas de trabajo son, para haces una de 8 a 4, todo el equipo se va a casa a comer y de 4:30 a 12:30 de la noche entra otro equipo nuevo, otras cámaras, otros de vestuario, otros de sonido. Todo eso hay que coordinarlo muy bien porque tiene que ser gente, tienes que distribuir partes el equipo tuyo propio y dejar la mitad en una unidad y la mitad en la otra para que la gente que entre no sea nueva y no se vea repercutido el ritmo de rodaje, que la gente no sepa cuál es la ropa que lleva este actor o siempre haya gente, digamos, coordinándolo todo. Entonces, digamos, sin más gastos ni de decorado, ni de los estudios, ni más alquiler, más días de alquiler de cámara, ni más días de alquiler de focos, con solamente contratar a lo mejor a un 60% del equipo, a reforzar los equipos de tal manera, hacer 2 jornadas en una. Entonces, en un día, pues acabas un día antes del rodaje. Acabar un día antes del rodaje es un montón de dinero. Si un capítulo cuesta 1.000.000 de euros y se hace en 8 días o 10 días, pues se puede hacer una proporción muy sencilla. Luego hay días que cuestan más y días que cuestan menos, y cosas que ya tienes pagadas, obviamente. Pero si tú consigues acabar una semana antes de los estudios, pues un estudio, un par de estudios grandes, así como una serica, sería, pues, puede ser 50.000 al mes. Los estudios, más luz, más vigilancia, más no sé qué, más no sé cuántos. Si tú acabas medio mes antes, pues fíjate si has hecho un ahorro, ¿no? Claro. Has conseguido juntar estas 2 jornadas por poder tratar a 40 personas más, ¿no? Sí, esos niveles de logística me parecen pues, impresionantes, ¿verdad? Yo Es diferente de una quisiera... doble unidad. ¿Cómo? Una doble unidad es diferente de una doble unidad. Una doble unidad son 2 rodajes a la vez en sitios diferentes con campo. Una doble unidad sí cuesta más. Un día de doble unidad cuesta más que un día de rodaje normal. Un día de cámara caliente cuesta mucho menos que un día de rodaje normal, ¿no? Claro. No, y lo otro es que me parece que la doble unidad es como más fácil de coordinar en el sentido de que cada unidad hace lo suyo, pero aquí hay como una continuidad en procesos, ¿verdad? Es como casi como una carrera de relevos. Mira, aquí te doy el testigo y tú sigues y vos Sí, no seguís es tan, con lo que queda. con una infraestructura adecuada es sencillo, es muy sencillo. La gente se ve, además, como unos acaban de comer y otros se juntan todos, se saludan, uno y tal, no sé qué, te he dejado ahí las cosas, te he dejado tal, te he dejado, ¿sabes? Y nada, y nosotros, digamos, el proceso para la grabación es, Vivabu es especialista en eso, ¿no? Y es de las cosas que ha conseguido marcar un poco escuela, ¿no? Es la velocidad de rodaje. Nosotros se puede hacer el can en plató en 8 horas, se puede hacer 6 páginas de guión. 6 páginas de guión en 6 minutos a ese nivel de producción es una barbaridad. Es una Nos barbaridad, empezamos claro. a las 8 el rodaje, a las 8:30, a las 8 empieza la jornada, a las 8:30 está todo el mundo listo. Si hay procesos que se adelantan de vestuario y de maquillaje, porque es gente que luego una vez luego acaban, una vez han acabado sus procesos, se queda alguien supervisándolo, pero ya no hay que volver a vestirle, a lo mejor, ya no hay que volver a maquillarle, hay que estar atento a que se refoque o lo que sea, se turna, pero entras a las 8 empieza el proceso, se hace una mesa italiana, o sea, el director llega y dice, pues mira, vamos a hablar contra este fondo, en esa esquina del bar, aquí se sienta este, aquí se sienta el otro entra por aquí por la puerta, aquí sube la cámara porque el otro viene de pie, y sale por allí y quiere que me des un plano del detalle del vaso mientras y tal. Se rueda con 2 cámaras, normalmente es una y otra de apoyo, o sea, se rueda como cine, plano a plano, pero sí que tienes otra cámara cogiendo pues, el inserto de la mano, tal, para poder enriquecer luego un montaje más. Claro. Lo dice en 5 minutos. Entonces el ayudante que queda con arte y con iluminación preparando, el director se va a una mesa italiana durante una mesa que se pone detrás, el director habla de la secuencia con esto y el actor dice que Creo que es la dirección con el actor. creo que te Sí, perdí sí. ahí al final un poco. Bueno, se hace la mesa italiana en paralelo a que se está preparando el set. Ah, ok, ya En entendí. 15 minutos. La mesa italiana es el actor hablando con los actores y explicándoles Y cómo es la explicar, sí. secuencia y repasando el texto, ¿no? Un Ujú. repasito de texto, no, pues aquí, pero aquí no subas tanto, aquí pues las indicaciones que quieran a nivel dirección. Hay cuarto, está todo el mundo otra vez en el set ya está, el set ha entrado decoración, ha entrado iluminación, está todo puesto, llegan, pues les dan los elementos, vasos y el agua está fría, lo que es todo, la silla, no poner un poco más atrás para que le dan todos los elementos, hacer un ensayo mecánico, se hace el ensayo Ujú. y
ya me había centrado estas así, ¿sabes? O sea, desde que entra con el café y con la pinza en el pelo y lo que sea, hasta que rodamos, ha pasado media hora en la que se ha hecho empezar. Me gustaría, Muy rápido. me gustaría, Dani, retomar un poco lo que dices hace un momento, ¿verdad? Del equipo COVID, que un poco, también pienso que podríamos ir cerrando un poco con ese tema. ¿Qué está pasando Bueno, en el audiovisual en España? ¿Se está reactivando ahora? ¿Cómo lo están haciendo? te cuento, sí me gustaría acabar una cosita que es explicar el por qué hay tanto boom en España de series. Ujú, Son 4 tips que pasan en España concretamente claro. y muchas gracias digamos, a Latinoamérica, ¿no? Lo que pasa en España es que hay aparte de todo lo que ha habido con los equipos, hay un nivel técnico muy bueno de los equipos, ¿no? Por todo lo que he contado antes. Entonces, aquí ha venido a todas las temporadas seguidas en cualquier lugar del mundo. Si los técnicos no dando 6 unidades, 8 unidades a la vez en España. El nivel de localizaciones, la variedad de localizaciones que hay a lo largo y ancho de España es brutal, Mm, desde desiertos a playas, montañas, portados, ríos, islas, hay un montón, castillos, todos desde hace mucho tiempo. Hay un clima muy, muy benévolo, pero claro. sobre todo lo que está funcionando y funcionó con series como Bajo Sospecha, las series que se pusieron en Netflix pero no se produjeron para Netflix, que es que el original hay un público de millones de personas, todo el mundo latinoamericano, y Latinoamérica las series españolas de una manera brutal. Muchas de series que mucho más éxito allí que acá, ¿no? Ujú. Con mucho nivel. Entonces eso ha hecho que se estén produciendo y que estén teniendo tanto éxito, ¿no? Porque la gente las ve, se ve mucho, mucho, mucho en Latinoamérica, que hay millones de personas, ¿no? Claro. O sea, hay un tema idiomático que nos acerca, ¿no? Ese nexo que a lo mejor entre países cercanos, como pasa en Centroamérica, a lo mejor, ¿no? Por lo que yo he visto, ese nexo al final acaba siendo un poco a las series españolas, ¿no? A nivel Netflix, ¿no? Por ejemplo. Y luego, pues el mundo COVID fue un shock, ¿no? Y nada, y de repente nos confinaron, nos mandaron a casa. Aquí hemos tenido, pues gracias al gobierno que tenemos, hemos tenido una serie de ayudas, no específicas para el audiovisual, sino para todos los trabajadores. Por ejemplo, desde todo el mundo que estaba, por ejemplo, se prohibieron los despidos, nadie podía despedir, las empresas no pueden despedir por estar en COVID, se le daba una ayuda a la empresa, se dejaba de cotizar, la empresa dejaba de pagar impuestos y la caja, la seguridad social, que es como el equivalente a la caja allí, y los trabajadores podían cobrar el paro que es una prestación que hay aquí, que allí no hay, que es cuando tú has cotizado, cuando tú has trabajado y has pagado la caja durante un determinado tiempo, tú tienes derecho, así te quedas sin trabajo sin una razón justa, pues porque se acaba el proyecto o porque te despiden injustamente, si tú dejas un trabajo no, pero digamos que tienes un sueldo en función de lo que hayas cotizado, pues bueno, hasta un máximo de 1.100 euros más o menos. Entonces tú tienes entonces el gobierno puso a todas las personas que están trabajando en cualquier sector, en cualquier trabajo, les dio, digamos, aunque no tuvieran el derecho, no hubieran trabajado lo suficiente como para tener el derecho a esa prestación, esa ayuda, se lo dio a todos los trabajadores y todos hemos estado cobrando, digamos, del gobierno y las empresas han estado gastando menos ante algo de coste tiene al paralizarlo todo. Entonces, de alguna forma hemos estado protegidos, no podía estar, digamos, los 2 meses y pico que hemos estado sin poder salir de casa nada más que a comprar la comida, no podíamos salir nada más que a cosas totalmente, en España ha sido totalmente así, o sea, no había, sí, iba la gente en los supermercados, iba la gente a los hospitales, pero no había, todo el mundo te paraba la policía por la calle, te paraba el ejército por la calle y te decía que dónde ibas y tenías que llevar un justificante de que trabajabas en un supermercado, de que trabajabas en algo que necesitabas estar. Entonces ha sido muy traumático a muchos niveles. Y a partir de ahí se paró todo, cuando se volvió todos los proyectos que estaban en marcha, se han vuelto a arrancar. Se han vuelto a arrancar a lo loco. Además, ¿qué ha pasado durante todo este encierro mundial en diferentes niveles, en diferentes lugares? ¿No? Ha pasado dos cosas. Primero, que Netflix, por ejemplo, por la hablando de Netflix, que hay otras plataformas, y a nivel contenido son muy, muy interesantes, como HBO, como Netflix,
O sea, como Filmin, hay otro tipo de plataformas, pero bueno, Netflix es el gran fenómeno. Netflix ha batido récord de suscriptores mientras estábamos todos encerrados en casa. Ha llegado a 170 millones de suscriptores, todos metidos en casa, con niños, con tal, pues todos los canales. Aquí, por ejemplo, todas las televisiones, Vodafone, que es un proveedor de televisión, ha puesto un montón de contenidos para niños, todos los que son de pago, pues los ha puesto gratis y cosas así para, pues entendiendo que estamos todos aquí encerrados, ¿no? Entonces, había la vez que los suscriptores, por lo tanto, han aumentado sus ingresos, Netflix en concreto y las demás seguro que también, se ha consumido todo el producto audiovisual. O sea, todo el mundo, yo no sé cuántas cosas habré visto durante esto, pero en general todo el mundo ha visto todas las series, todos los contenidos audiovisuales, todos los proyectos que hay en, Claro, todos los más bien se productos que hay en la incrementó el plataforma. consumo Entonces hay muchísimo. necesidad de producir y dinero para producir. Entonces, en ese sentido, económicamente hablando, es algo ventajoso, algo que nos pone en una situación, que hemos estado mal, nos pone en una situación que en cuanto se pueda, pues se va a producir, creo, muchísimo y que España sigue estando de moda en ese sentido. Todas las producciones que estaban se están rodando. Se han trabajado muchísimo en protocolos COVID, que esto es interesante, y tengo un montón de protocolos, hice una de las asociación de productoras, propias productoras montaron un protocolo, porque todo esto es nuevo, no hay, nadie sabemos cómo es esto, ¿no? Entonces, así, pues, la máscara sí, sí, tal, pues poco a poco se ha ido aprendiendo y se ha ido prueba, error, porque no ha habido tiempo como para hacer un trabajo científico de prevenir esto. Cuando ha pasado, ya ha pasado y estamos aquí probando, ¿no? Entonces se han hecho unos protocolos y se trabaja con protocolos. Ahora mismo en todas las producciones hay un enfermero, un enfermero, enfermera y un técnico de riesgos laborales y un equipo COVID de 2, 3, 5 personas que están pendientes de que todo el mundo lleve la mascarilla, de que en los circuitos de entrada y de salida, bueno, hay protocolos para todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que dejarlo un poco. O sea, imaginaros todo lo que hablábamos antes, esa cadena de montaje que también por ahí van las cosas. Tú entras en un sitio, en una silla, te ponen el túnico, la misma que le ha quitado la ropa a las 20 personas de antes, todas las ropas se ponen perchas unas junto a otras, eso era lo normal hasta ahora. Se ponen todas las perchas y no tienes cuidado, si has tocado la ropa de uno, se toca la ropa de otra. Imagínate maquillar y peinar en época a personas en un mismo lugar, pues estás teniendo que tener lugares mucho más grandes, hacer más espaciados, tener unas cosas. Hay cosas que se echan para adelante y se echan para atrás, como el tema de desinfección por ozono de equipos. Claro, Pues ahora resulta que ya no es tan importante. Mascarillas que funcionaban, de repente las prohíben y han comprado 15.000, 20.000, un millón de mascarillas, la productora de repente hay que tirarlas porque esas ya no cumplen el. Ya ha habido un negocio con eso también, que son las empresas de riesgos laborales que para mí deberían de tener prohibido vender ellos el material. Deberían de decir el material que es y tú coges de otro proveedor, porque si la empresa que te pone a ti los límites o te certifica que tú estás grabando con seguridad, es la que a la vez te provee, pues se da pie a que se quiera quedar. Es decir, que la del otro no vale, la mía sí, cómprame la mía más cara, ¿sabes? Entonces hay todo un protocolo que en cada productora lo está manejando de una manera, de acuerdo con riesgos laborales, y sin hasta ahora ninguna inspección de sanidad y no ha habido nada. He oído, y quiero enterarme más, que una serie para porque había unos positivos, porque claro, que un positivo es muy difícil. Los actores obviamente no pueden estar, los figurantes no pueden estar en cámara con la mascarilla puesta, claro. o con los EPIs, con los equipos de protección individual. Están hasta el último momento, pero luego tú vas a un sitio a grabar también, es muy complicado, a un sitio a grabar que es un colegio, porque vas a grabar en un colegio, Sí, como vas a hablar con todo el mundo ahí. para desinfectar, por Dios. Entonces ahí es un presupuesto muy grande, es un presupuesto muy grande. Así que un mes se está hablando de 1.000.000 euros, entre medio millón y un millón, es un tipo de producción extra de cuestiones del COVID. Pero lo hay y se está haciendo. Se está haciendo. Se está rodando. Sí que hay proyectos que no habían arrancado, que estaban previstos arrancarse este verano, después de agosto, verano aquí, ¿no? Agosto, septiembre, y que no se han arrancado, que están esperando un poco porque parar una máquina de estas, ponerla en marcha y pararla, es mucho dinero que
Entonces sí que hay un momento de pausa con producciones nuevas, pero se está haciendo la de Apple, la de Skyrock, que también es de Vancouver Media, es una productora, Jaguar de Bambú, hay un Elite también, Elite, que también es de Netflix, se están trabajando. Claro. Bueno, o sea, es como reinventarse un poco, pero sí se está Sí, que estamos. reactivando el trabajo, entonces. Aquí no ha habido, o sea, aquí hubo un momento de pánico y pues al final hay una cosa de lógica, o sea, es decir, el riesgo cero no lo vas a tener como no lo tienes de otras enfermedades, ¿no? Claro. Pero qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir, combinado también con la paranoia que tenemos la gente en la cabeza, ¿no? Porque, o sea, si te pones a que donde haya tocado a alguien puede estar, pues que no puedes ir a ningún, o sea, hay un momento en el que hay que mover las cosas, que no puedes estar, no me muevo, no salgo nunca, no nada, no puedo hacer nada porque puede ser que hayan tocado aquí, que alguien haya respirado aquí, que alguien haya tosido aquí, que alguien haya tocado el pelo aquí, que alguien haya tocado este perro, que alguien haya tocado el cubo de basura, que alguien haya tocado esta mesa, el baño del bar. No sé, hay un montón de... Entonces, el riesgo cero es lo que nos dicen las empresas de riesgos, ¿no? El riesgo cero nunca va a existir. Ahora, con el nivel de pruebas, o sea, las pruebas nos prueban a todos antes de empezar los trabajos, cada 2 semanas, según la productora, en Mambuno, en Vancouver, por ejemplo, cada 2 semanas hacen pruebas a la gente, hacen PCRs, o sea, mucha parte del dinero que se va en eso es en eso, en tener como el día que vienen 200 figurantes, pues no puedes, no va a ser, no sé si se puede hacer las dos pruebas de 200 PCRs a todos, o hacer de estas que son del dedo, las pruebas de estas que tienen más margen de error, desinfectas, te limpias, te lavas, te pones la mascarilla, pues bueno, intentas que la gente limitan mucho, ¿no? En el set ya no entra todo el mundo, como entrábamos y salíamos, entran exactamente los que tienen que estar, en cada sitio están los que tienen que estar. Los de cámara ya no se van a hacer una charla con los chicos de maquillaje porque tienen 5 minutos, o en el catering cada uno tiene su bolsa individual. Pues son protocolos grandes. Si alguien tiene interés puedo mandarte algunos. Ya te digo, nuestro iba por 90 y tantas páginas de actuaciones, ¿no? Al Sería final muy hay que ser consciente de interesante que conocer los protocolos, sí. el riesgo cero no existe, pero tienes que hacer que sea lo menos posible. Claro. Y eso, pues al final con la protección individual y el higiene, se sirve mucho, ¿no? Ahí están. Yo, las producciones que conozco, de esta gente que yo conozco, todavía no han tenido, porque el problema para mí de los protocolos es que no te pone qué hacer luego. Así de repente alguien da positivo y ese alguien que haces, todos los que han estado en contacto, medio equipo, si es un actor, imagínate, ¿no? Si es Blanca Suárez, la chica del cable, la que da positivo, pues ahora está en contacto con vestuario, con los de arte, con los de maquillaje, con todo el mundo que le da cosas, en su camerino, ¿sabes? Sí, es una Y con el locura. resto de actores. Entonces, si tenéis que ponerse en cuarentena 15 días para luego hacerles una prueba, pues, pues ahí está todo el mundo cruzando los dedos. Que no pase nada. Sí, todavía es complicado. Pero sí, el músculo está fuerte, digamos, a nivel económico y se quiere hacer. Bueno, yo creo, Dani, que podemos ir cerrando. No sé si alguna persona tendrá alguna pregunta más. No veo más preguntas en el chat. De yo agradecerte por todo lo que nos has contado, verdaderamente. Yo creo que es muy interesante. No, yo creo que es muy interesante. A veces, pues obviamente nos genera una sensación un poco como de pucha, qué difícil alcanzar esos niveles de producción en nuestro contexto, ¿no? Un poco por lo que nos contás. Pero luego también es interesante de plantearnos que tal vez lo que tenemos que aspirar es a otro tipo de productos o a productos pues, yo creo que hay un tema sobre todo de creación de audiencias, ¿no? Creo que hay que crear más audiencias en nuestro entorno. Y yo creo que eso fue un poco pues, lo que pasó en España. Se fue creando una audiencia que luego se crearon controles para esa audiencia, y en América Latina muchos de esos contenidos los conocimos de toda la vida, ¿verdad? Los viejos como yo vieron Verano Azul en algún momento. Es decir, finalmente los contenidos terminan creando de públicos, porque eso es un tema curioso, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos mucha facilidad de consumir los productos que se hacen en España, pero no ocurre a la inversa. En España es complicado que se consuman, no hay costumbre de consumir productos que vienen de América Latina. Sí, hay
es que son, o sea, sí que se va en argentino, pero sí que es verdad que Costa Rica es o sea, es muy difícil, o sea, la proyección del audiovisual del cine de Costa Rica en España es mínima, Sí, es mínima. es, Sí que hay ciclos de cine en la Casa de América, pero no, o sea, a nivel, yo no recuerdo no, alguien que diga, ay, pues, ¿has hecho alguna peli más en Costa Rica que hace mucho que no veo? No, pues, no. Posiblemente mucha gente, si viera cine de Costa Rica, le gustaría. Seguro que hay cine que está bien. Y ya te digo, yo creo que a nivel talento, a nivel, sí que lo hay. Sí que lo hay. La cosa es cómo, ¿no? Pero producir algo al nivel de versión y que necesito, eso sí, creo que sí, claro que sí. pues sí. Bueno, El Dani, nudo se llama, no, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama la serie? Bueno, allí en Costa Rica. Hicieron un par de capítulos, creo, un piloto o algo así. ¿cuál será? ¿Cuál será? Sí, yo no lo ubico. Bueno, pues nada, te agradezco muchísimo, Dani, de verdad. Y de Un placer. gracias de parte mía, de parte de todos los que han estado conectados a lo largo de esta transmisión, que ya casi hacemos hora y media de transmisión. De verdad, profundamente agradecido. Y pues nada, seguimos en No, contacto. igualmente. Igualmente, porque me encanta tener contacto con Costa Rica y hablar de mi trabajo que me gusta, o sea que yo encantado. Por ahí. Listo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han Pues nada, me despido acompañado de vosotros hoy. también, por ahí, y lo dicho, espero que os haya dado algún tipo, alguna motivación o algo que os haga pensar un poco, y lo que sea. Un saludo. Por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Y pues y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Eh, de verdad. La idea, pues, de este proyecto de cátedra es seguir haciendo, pues, este tipo de encuentros a la distancia. Y bueno, y aprovechar que la distancia también nos abre las puertas para, pues, tener este tipo de conversaciones con personas que están en otras partes del mundo y que nos pueden enriquecer muchísimo. Recuerden que este material la próxima semana se va a subir a Media TI en YouTube, al canal de Media TI, de tecnología de la imagen. Ahí estamos, estas transmisiones que estamos haciendo las estamos subiendo íntegras para que ustedes puedan consultarlas pues, cuando ustedes lo consideren adecuado, para que sea un material, ¿no? O sea, que no solamente tengamos la actividad, sino que sea un material de consulta para todas las personas interesadas en estos temas. Y nuevamente, pues, muchísimas gracias a todos. Me despido, soy JP y abrazos a la distancia aquí desde el bosque nuboso que ya escampó, por dicha.